Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, renunció. De inmediato, cuando renunció, el dólar se disparó a 19.55 pesos. Además, que la bolsa mexicana perdió 0.58% su valor. Así de frágil es nuestra economía, así de frágil está la 4T. Este no es el primer alto funcionario que renuncia por diferencias, por discrepancias, por varias cosas ahí que no les está gustando, pero seguramente es porque son neoliberales, fifís, corruptos. No porque esté mal, sino porque ellos tienen la culpa. Y de inmediato, el presidente López Obrador nombra a secretario de Hacienda a Arturo Herrera Gutiérrez, que mírenlo nada más, esta cara de felicidad que tiene, no se paga con absolutamente nada. Quisiera ser algún día tan feliz como él. Yo me lo imagino en esos momentos cuando lo estaba nombrando el nuevo secretario de Hacienda y solamente estaba pensando, ¡ta madre! Yo ya iba a renunciar y ya me dieron ascenso. Es la primera persona que veo que no se emociona porque lo asciendan. En verdad, es algo bastante delicado, digamos, el problema que se está aventando en ser el nuevo secretario de Hacienda. Pero esto no es todo. El exsecretario Carlos Ursúa subió una carta de su renuncia y fue una carta bastante, pero bastante dura, aunque para muchos no lo fue. Y se las voy a leer, se las voy a poner aquí en pantalla. Dice: Ciudad de México, 9 de julio del 2019. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estimado presidente López Obrador, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haber dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración. Me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esa fecha a mi cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Escucha bien, discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, no nada más porque al señor López Obrador o a la famosísima 4T se le ocurra. Eso no lo dijo, pero así lo quiso decir. Cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Atentamente, Carlos Manuel Ursúa Macías. Como lo vuelvo a repetir, este no es el primer alto funcionario que renuncia en la 4T. Y no es el primero que expresa que hay personajes influyentes que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, que no están capacitados para hacer este tipo de trabajos, donde se ven conflictos claros de intereses, aunque esto ya no pasaba en la 4T. Y el presidente López Obrador simplemente dijo que pues no, era porque el gobierno ya había cambiado, era porque la nueva administración ya había cambiado y no podía robar. Las diferencias conmigo, para no andarle echando la culpa a otros, diferencias conmigo y con otros miembros del equipo. Sí, porque él habla, y la pregunta concreta sería: ¿de qué personajes influyentes habla Ursúa
que motivaron o que motivan estas imposiciones, y dice él, con patente conflicto de intereses. Bueno, tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, esto es así, porque los cambios van, no hay esa quietud, ese inmovilismo, en donde no pasa nada, porque hay continuidad, es más de lo mismo. Nosotros estamos iniciando una etapa nueva, después de 36 años de la política económica neoliberal. Y muchos youtubers ya saben a cuáles me refiero. Secretario de Hacienda da la espalda a la transformación, pero México sigue en pie. Estoy seguro que esta no va a ser la última renuncia de altos funcionarios, porque los conflictos de intereses son más que claros. Y no estoy defendiendo a Carlos Ursúa, pero se han visto muchos conflictos de intereses. Recordemos que los contratos ahora se están haciendo sin licitación, se están haciendo por adjudicación directa. El 70% se está haciendo de esta manera. ¿Qué pasaría en los tiempos del PRIAN? Esto sería a clara vista corrupción. ¿Qué pasaría si un presidente quiere hacer un aeropuerto el cual no tiene estudios de impacto ambiental? O quiere construir una refinería y tampoco tiene estudios de impacto ambiental. Y no cumple con muchas normas solamente por creer que es el presidente y se puede pasar todas las leyes por donde ya saben. Hay algo que se llama división de poderes y es precisamente para que todo el poder no resida sobre un solo hombre. Hay una frase bastante famosa y que creo que aplica en este caso. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. A un solo hombre no le puedes dar todo el poder, jamás, porque va a hacer lo que le salga de la cabeza, independientemente si está bien o está mal, independientemente si sea López Obrador o si sea otro presidente. Eso jamás puede ser, jamás. Y como lo vuelvo a repetir, este no va a ser el último alto funcionario que renuncie en esta 4T. Pero pues ya vimos que resuelve los problemas fácilmente el presidente y nombra a Arturo, que estaba súper contento por ese nuevo ascenso. Se le veía desbordante su cara de alegría. ¿Por qué crees que era? Pues obviamente porque a pesar de que diga López Obrador que vamos requete bien, a pesar de que diga que tenemos unas finanzas sanas, muchas veces los datos demuestran otra cosa completamente. Dice que el peso se está fortaleciendo, pero la realidad es que está perdiendo. Y el claro ejemplo fue cuando renunció Carlos Ursúa, que de inmediato se disparó el dólar. O tal vez el señor presidente está viendo las gráficas al revés. Hace que se las pongan al revés para que digan, no, mira, sí estamos creciendo. Pero la realidad es otra. Los números no son fifís. Los números no son neoliberales. Esos no los puedes modificar. O sí los puedes modificar, pero no quiere decir que sean ciertos. Estamos ante un problema bastante grave, donde altos funcionarios simplemente dejan los cargos por conflictos de intereses. Y esto va a continuar. Y ahora solamente falta que el Congreso apruebe o ratifique al nuevo secretario de Hacienda, que pues obviamente lo van a hacer. Y en otras noticias, el abogado Juan Ramón Collado es vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Este abogado, que había representado a muchos delincuentes de cuello blanco, es detenido y es vinculado a proceso. ¿Y qué creen? Salieron embarrados nada más y nada menos que el presidente más guapo de este universo, Enrique Peña Nieto, y Carlos Salinas de Gortari.
Esperemos que esta vez sí se haga justicia, esperemos que esta vez sí se les pueda llevar ante la ley. Lo dudo mucho, ya sabemos que se llenan de amparos y México es muy frágil en cuanto a las leyes. Obviamente es muy frágil para las personas que tienen dinero, porque para las personas que no pueden pagar la justicia, pues les toca irse a la cárcel. Lastimosamente a este tipo de personas no. Pero ojalá y un día de estos podamos ver una noticia que llevan a juicio al expresidente Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari. Pero como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. Además de activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales.